Bueno, de lo que son filtros pasivos, ya habíamos empezado con este circuito, que es un filtro pasa-altas de primer orden, en el cual obtuvimos lo que es la función de transferencia, y a partir de ahí la función de transferencia obtuvimos las ecuaciones de la magnitud y la fase que describen el sistema. Con la ecuación de magnitud también pudimos observar cómo se comporta el circuito a frecuencias muy bajas que tienden a cero o frecuencias muy altas que tienden a infinito. A partir de ahí también pudimos obtener lo que es la frecuencia de corte, que es básicamente las fórmulas que se ven en los libros o que son generalmente utilizadas. Muy bien, a partir de ahora lo que vamos a hacer es hacer un diseño. En base a este circuito vamos a obtener lo siguiente. Básicamente dice, diseña un filtro pasa-altas pasivo de primer orden con frecuencia de corte a 800 Hz y obtenga los componentes del circuito, el voltaje de salida para una entrada de 10 volts pico a la frecuencia de corte, el voltaje de salida para una entrada de 15 volts pico a 80 Hz, y una vez que se obtienen los cálculos hay que demostrar por simulación esos resultados. Vamos entonces con la solución. Lo primero que vamos a hacer es obtener los componentes del circuito. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la ecuación de la frecuencia de corte en Hz, la cual ya habíamos obtenido previamente. Es esta la ecuación en este caso, y lo que vamos a ver es que nos falta R y C. Entonces, lo más común es hacer lo siguiente: proponer un valor de capacitor y despejar R. ¿Por qué proponer un capacitor? Porque es lo más fácil de conseguir, digamos, es más fácil conseguir un capacitor y después adaptar R. En este caso, tenemos que R básicamente queda así. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir. Sustituyendo por los valores nos queda de esta forma, pero en el caso del capacitor no podemos escribirlo nada más así, tenemos que pasarlo a faradios. Entonces el equivalente de microfaradios es por 10 a la menos 6. Entonces ya podemos meter esto en la calculadora y nos debe dar que la resistencia vale 198.94 ohms. Entonces este valor ya es parte de nuestro circuito. Este junto con el capacitor ya son los componentes que vamos a construir. Ahora vamos a la siguiente parte, donde nos pide el voltaje de salida, considerando que vamos a meter un voltaje de entrada de 10 volts pico a la frecuencia de corte. Entonces, para hacer eso, vamos a necesitar utilizar la ecuación de lo que es la magnitud en lo que fue el uso de la función de transferencia. Eso pues básicamente lo habíamos obtenido y la ecuación es esta, de la expresión matemática. Ahora, si se fijan bien, la ecuación matemática maneja en radianes sobre segundo, la frecuencia está en radianes sobre segundo. Entonces tenemos que transformar nuestro dato que estaba en Hz a radianes sobre segundo. Y también tenemos la ecuación, que es esta. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir nuestra frecuencia de corte a radianes sobre segundo. Aquí está la conversión, 2pi por 800 Hz. Y ahorita va a pasar a 1600 radianes sobre segundo. Recuerden que los radianes son fracciones de pi. Entonces es bueno dejarlo así, expresado en pi, para que no se nos olvide. Ahora lo que vamos a hacer es que este valor, más los componentes de la resistencia y el capacitor, los vamos a sustituir en esta ecuación. Entonces los sustituimos, aquí está. Y vamos a obtener el valor. Recuerden sustituir correctamente en la calculadora. Hay que tener cuidado con esta parte de los capacitores, a veces eso es lo que a veces mete problemas si no calculamos bien, sustituimos. Y si todo está bien, nos debe dar el valor de 0.7071. Este valor pues básicamente es 1 sobre raíz de 2, que básicamente es el que habíamos calculado para obtener la frecuencia de corte. Aquí básicamente solo estamos corroborando que nos debe dar. Entonces esto pues básicamente de ley está bien si nos da este valor, si no pues habría que ver en qué fallamos. Muy bien, al tener esto tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que lo que es la magnitud es igual a la magnitud de salida entre la magnitud de entrada. Entonces, tomando en cuenta esta idea o esta propiedad, tenemos que tomar en cuenta que lo único que no conocemos es la magnitud de salida. La de entrada sí conocemos. Y si podemos despejar, si despejamos, obtenemos lo siguiente, que la magnitud de salida es igual a multiplicar lo que es la magnitud de lo que acabamos de obtener del filtro
entre lo que es la magnitud del voltaje de entrada. En este caso, pues ya conocemos estos dos. La magnitud de lo que es el voltaje de entrada es de 10 volts pico y el del filtro es este valor. Por lo tanto, hay que multiplicar. Sustituyendo nos da estos valores y multiplicando nos da 7.071 voltaje pico. Este sería nuestro voltaje de salida para cuando metamos esta señal en el filtro. Ahora vamos al siguiente punto. Muy bien, ahora quiero el voltaje de salida para una entrada de 15 volts pico a 80 Hz. Entonces lo que voy a hacer es volver a utilizar la ecuación de magnitud y siempre ahora hay que pasar esto a radianes sobre segundo. Esto hay que pasarlo a radianes sobre segundo. Entonces pasamos a radianes sobre segundo utilizando esta ecuación. En este caso nos va a quedar ya pasado a 160 pi radianes sobre segundo. Y volvemos a sustituir en esta ecuación junto con los componentes RC, que estos no cambian. El único que va a cambiar es la frecuencia. Entonces acá tenemos los valores, sustituimos y en este caso nos va a dar que la magnitud para esta frecuencia nos da 0.0995. En caso de la magnitud, recuerden que no tiene unidades, es solo el número, no tiene unidades, entonces así se va a quedar. Recordando otra vez la propiedad de que el voltaje de salida es igual a la magnitud del filtro que genera, que da por respuesta a la frecuencia, y la magnitud de entrada de la señal. Entonces, sustituyendo, nos va a dar que la magnitud de salida del filtro, a la salida del filtro, nos va a dar que es 1.49 voltaje pico. Ahora solo tendremos que checar en el simulador para ver si es correcto. Bien, estamos en el simulador. Ya tenemos armado lo que es nuestra fuente con 10 volts pico a 800 Hz, nuestro capacitor de 1 microfaradio y nuestra resistencia de 198.94 ohms. Ahora lo que vamos a hacer es leer la señal de acá en un osciloscopio. Entonces voy a agarrar acá, Tektronix Oscilloscope, voy a colocar el canal 1 y vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo para ver la señal. Entonces vamos a darle a correr. Y lo que voy a hacer es cambiar lo que es la escala de voltaje acá, abrir la escala de tiempo para que se vean menos señales. Y ahora lo que voy a hacer es congelarlo. Acá le doy single y se congela. Ahora voy a analizar el voltaje de salida, que básicamente es el voltaje máximo o voltaje pico. Entonces acá me voy a Measure, voy seleccionando en este caso el voltaje máximo. Entonces voy a buscar máximo, aquí está. Entonces está mi voltaje máximo, que es 7.07 volts. Entonces cuadra con lo que habíamos calculado a mano. Ahora voy a volver a darle correr. Voy a parar, de hecho, volver a parar la simulación para que podamos cambiar ahora la frecuencia. Entonces voy a cambiar acá, doble clic. Y me dice que debo utilizar ahora 15 volts a 80 Hz. Le doy OK. Y ahora voy a volver a darle correr. Ok, voy a darle acá a Room, al osciloscopio, para que pueda ajustar la frecuencia. Ahí está, ya puedo ver la señal. Y ahora voy a cambiar la escala y voy a congelarla. Single. Muy bien, en este caso la salida me está dando 1.5 volts pico. Por lo tanto, también cuadra con lo que habíamos calculado. Y esta es una forma de demostrar nuestros cálculos a mano con el simulador.